El fenómeno del Señor de los Anillos ha generado una fiebre, la verdad es que inusitada. Además de la oleada de marketing en torno a los 3 episodios cinematográficos a cargo de Peter Jackson, y además acordarse de los 11 premios creo que fue en los Oscars de 2004, y la aparición de una serie de publicaciones, ¿no?, en relación a la obra de Tolkien, además de 3 libros en que se basa la trilogía, han generado un gran acercamiento hacia el mundo de los mitos y las leyendas mágicas. Pero en este caso todo empieza con un gran hombre, un escritor, profesor, un poco de todo, que fue capaz de construir, como ya contábamos hace unos programas, hablamos de J.R. Tolkien. Él en su mundo tardó muchísimos años, incluso hasta casi enlazó las 2 guerras mundiales, ¿no? Podríamos decirlo así. Pero ¿cómo se puede...? A esto me refería antes con la pregunta a Manuel sobre por qué en Star Wars, teniendo tanto poder, no lo hacían mejor. Fijaos lo que fue para J.R. Tolkien la creación de un mundo completo, desde los personajes y su evolución hasta sus idiomas. O sea, es que es de verdad que es alucinante cómo este señor es capaz de, en su cabeza, un día que estaba aburrido, estaba corrigiendo exámenes, ¿no? Había terminado el curso. Y sí, él lo cuenta, ¿no? Él cuenta que corrigiendo un examen, pues la mitad del examen estaba en blanco. Claro, hoy día diríamos, qué crack, ¿no? Este estudiante. Claro. A él le hizo tal gracia que de repente le aprobó, le dio 3 o 4 puntos más y lo aprobó. Y en esa página en blanco, él dibujó, no sé si fue exactamente, no sé si lo digo literal, pero en este agujero vive un hobbit. Creo que es algo así, ¿no, Manuel? Él dibuja un círculo, ¿no? Un agujero, y entonces coloca, en un agujero vivía un hobbit. Tremendo. Y entonces, a raíz de ahí, pues eso, el agujero, ¿no? Hablando metafóricamente, empieza a extenderse de tal manera que se da la vuelta ese agujero negro y crea un mundo totalmente, como tú has dicho, con diferentes idiomas, con diferentes razas, con diferentes religiones. Bueno, impresionante, algo totalmente impresionante. Y todo eso ya le venía, era algo que Tolkien ya tenía vivido, simplemente que coge y lo vuelca, lo va volcando. ¿Y cuánto tiempo le lleva? Pues alrededor de unos 20 años, volcar todo lo que él tenía, todas sus vivencias, todo ese tipo de aprendizaje, como tú has dicho, en la guerra mundial, como profesor, como estudiante. Él era un gran conocedor de lengua antigua, de lengua muerta, era conocedor de mitología, sobre todo de la nórdica, y por supuesto de la clásica, que es con la que siempre se empieza. Y entonces a partir de ahí empieza a crear un mundo impresionante que tarda 20 años, ¿no? Ese mundo se ve prácticamente proporcional al rodaje de las 3 películas. Pero ahí vamos a comparar con lo que tú decías anteriormente, que es que El Señor de los Anillos, las primeras películas están muy bien, son muy buenas. La primera, sobre todo a mí, me acuerdo cuando entré al cine, en 2001, y me quedé sorprendido cuando vi La Comunidad del Anillo y vi que todo era tal cual lo contaba Tolkien. Pero si trasladamos el mundo del Señor de los Anillos al mundo del Hobbit, es decir, todo ese mundo de Tolkien que aparece en la película del Señor de los Anillos, lo trasladamos a los films del Hobbit, nos damos cuenta de que ya ha pasado un poco lo que le ha pasado a Star Wars, que se ha de alguna manera familiarizado, ha perdido la esencia y optan más por ser espectaculares, optan más por los efectos especiales y visuales, y dejan un poco atrás lo que tanto se enmeraron en las primeras películas del Señor de los Anillos. Entonces, Tolkien es un gran literato, tiene una obra bastante importante, pero solo conocemos todo lo que es el Imaginarium del Señor de los Anillos, que comprende El Señor de los Anillos, El Hobbit, El Silmarillion, y bueno, algunos póstumos que están saliendo posteriormente, ¿no? Corregidos o montados por su hijo, que es un editor. No sé vosotros qué pensaréis, pero para mí El Señor de los Anillos es una de las películas mejores
o sea, una de las adaptaciones de una obra literaria de las mejores que se han hecho en la historia del cine. Pues no es fácil, porque el mundo de Tolkien, yo leí El Hobbit de pequeño, y ¿sabes lo que pasa? Que te haces unas imágenes y cuando eres mayor te haces otras imágenes diferentes, pero yo te digo una cosa, no es nada fácil, El mérito de Peter Jackson es increíble, el llevar a la pantalla todas esas novelas. Aunque yo, me estáis hablando de tres novelas, o sea, de 3 películas, yo estoy hablando de 6. A mí las del Hobbit no me han disgustado. A mí el Hobbit sí que me desencantó un poco, ¿no? Me desencantó un poco cuando fui a verla porque se habían inventado cosas, habían dejado muchas cosas atrás. Y yo vi que querían hacer una trilogía. Cuando vi la primera película dije, bueno, han avanzado hasta aquí, ¿qué sacarán en las siguientes si sea una trilogía? Entonces me di cuenta que tenía que ser una trilogía sí o sí. Y la verdad es que se inventan un montón de cosas, rellenan con un montón de cosas que en la novela no está. No está. Y aunque es una novela que está hecha casi para niños, porque Tolkien lo concibió como un cuento para su hijo, la verdad es que trasciende mucho más allá. Si empiezas a leerla es mucho menos profunda que El Señor de los Anillos, pero ahí es donde empieza todo, ¿no? Entonces ellos se dedican, creo yo, desde el tema cinematográfico, se dedican un poco más pues a tratar de vender. Ya tenían el sello de calidad con El Señor de los Anillos, con esos Oscars que comentaba antes David, por ejemplo, los 11 que gana la tercera película, el Retorno del Rey, por ejemplo, y ya le da igual lo que hagan, ¿no? La gente va a ir a ver porque es El Señor del Anillo, o sea, el Hobbit, porque el mundo del Señor del Anillo llama mucho la atención. Entonces, ¿quién no está enamorado de los bosques que aparecen, del bosque negro, de los elfos, de las elfas silvanas que se inventan, ¿no? Por ejemplo, Tauriel, creo que era el nombre con el que la llamaba, y hace una especie como de historia medio de amor con uno de los enanos. Todo eso no aparece en el libro. Entonces, creo yo que ahí pues empiezan a falsear un poco lo que es la obra de Tolkien. Y yo creo que Tolkien, si hubiera conocido lo que iban a hacer con el Hobbit, creo que no hubiera estado muy contento, ¿eh? En El Señor de los Anillos quizá algo más, pero en el Hobbit, lejos de que sí, de que es una película atractiva que gusta, pero si has leído antes el libro, pues no es lo que tú te imaginabas. Sí, bueno, pero hay que reconocer... Bueno, yo creo que eso es un gran error endémico de este tipo de forma de hacer cine ahora, ¿no? De adelantarme. Pasó también con Star Wars, si os fijáis, ¿no? Que empiezan con las 3 últimas. Bueno, yo creo que sí, un poquito más de esfuerzo habría venido bien, pero tú hablabas de Tauriel. Yo creo que es un acierto. Creo que la historia que tiene con el enano es apasionante, es muy fuerte y a la vez no se ve absolutamente nada. Apenas hay un roce de dedos, pero la historia de amor es muy fuerte. Ese diálogo que tiene cuando le dice al rey, le dice que por qué duele, ¿no? Y le dice porque es amor de verdad. O sea, eso es amor. Yo creo que consiguen muchas cosas. Y bueno, a los amantes del tema, pues la acción, ¿qué os voy a decir, no? La batalla de los 5 ejércitos es que es tremenda, pero vamos a centrarnos en esa creación. Entre el Hobbit y el Señor de los Anillos hubo muchos problemas. De hecho, él cuando presenta al Hobbit se lo tiran atrás. A Tolkien le dicen que el Hobbit no, que nadie quiere eso. Que siga con el Señor de los Anillos, ¿no? Entonces, tenemos ese viaje entre las 2 torres. El Retorno del Rey para mí es espectacular. Creo que además se rodaron las 3 a la vez, o sea, eso es todavía aún más difícil, pero quizás le ha dado ese juego, esa continuidad, ¿no? Esa cosa a los personajes. Otra cosa que no hace Star Wars y que debería de aplicarse el cuento, que sí hace Star Trek, es buscar actores no conocidos o no tan conocidos. Creo que la aportación del Señor de los Anillos a este tema de actores es brutal. Nadie conocía a Orlando Bloom, ¿no? Orlando Bloom. Sí, nadie sabía quién era este chico. Y fijaos ahora, ¿no? Y así unos cuantos más. Creo que Viggo Mortensen es un actor de teatro brutal, pero nadie sabía quién era este señor. Y fijaos qué papelazo hace, tremendo. Es el protagonista de una película en la que no es protagonista. O sea, es increíble, ¿no? El chaval es tremendo, esa mirada que tiene, yo creo que esa le va a perseguir para toda la vida, creo que no va a conseguir una interpretación similar, ¿no?
bueno, creo que los personajes llevan a la gente a viajar con la mente, ¿no? Que eso es lo que a mí me interesa, que no sea simplemente merchandising. Creo que ha superado a todo eso para que el espectador pueda viajar, pueda sentirse el personaje que más le llame la atención. Un gran éxito para mí. El Señor del Anillo será algo único y va a ser algo único porque hicieron algo único realmente, que fue hacer el rodaje de las 3 películas a la vez, un rodaje que duró 2 años, aproximadamente, casi 2 años, ¿no? De duración, y estuvieron todos juntos. Muy pocas veces se escapaban para visitar a su familia, muy pocas veces abandonaban los escenarios o el set de rodaje. E incluso, bueno, se hicieron cosas realmente asombrosas, como hicieron un contrato por el cual no podían cambiar de aspecto, no podían cortarse el pelo, no podían hacer nada. Los actores tenían que permanecer con el mismo aspecto durante 2 años. Es decir, era una cláusula que no les permitía hacer otros proyectos. Pero eso sirvió para hacer algo único. Y Viggo Mortensen, que lo comentaba anteriormente, yo lo conocía de antes de haber visto alguna película de secundario, bastante bueno. Pero a raíz de El Señor de los Anillos fue impresionante. Yo no quise ver ni los trailers. Recuerdo que quise verlo en el cine directamente. Cuando salían los trailers en la televisión, cuando echaban antes trailers en la televisión, que ahora ya se ven muy poco, pues yo recuerdo que estaba medio ya comiendo con mis padres y miraba hacia otro lado y no quería ver quién eran los actores. Entonces yo no sabía, salvo a Frodo, que lo vendieron mucho, ¿no? Y muy bien, porque en realidad era el personaje principal de la historia. Salvo a Frodo, no conocía quién eran los otros personajes, no sabía qué cara eran, no tenía ni idea de quién me iba a encontrar detrás de los papeles o detrás de los personajes que creó Tolkien. Pero bueno, y hay una nota muy curiosa, porque Frodo no iba a ser el actor que lo encarnó, sino que iban a ser otros, pero él se dedicó a grabarse con una especie de ropa parecida a la que describía Tolkien en Los Hobbits y le mandó el vídeo al director. Y al verlo directamente lo llamó para que interpretara ese papel, pero él no estaba dentro de la nómina de actores para hacer el casting ni siquiera. Entonces El Señor de los Anillos fue algo único, y como algo único, pues creo que tendremos que esperar muchísimos años para volvernos a encontrar con algo así. Y bueno, lo de Viggo Mortensen es algo brutal. Era un personaje que dormía con su caballo, ¿no? Para ganarse la confianza del caballo con el que estaba en el rodaje, pues él se iba a dormir por la noche al establo con él, ¿no? E incluso después de terminar el rodaje, pusieron los caballos a subasta y él compró 2 de ellos. Uno de ellos era Brego, que es el que montaba él, y otro de los caballos del set de rodaje. E incluso compró y le regaló caballos a los especialistas de acción que tenían algunos compañeros, y que ellos no podían hacerse con los caballos, y él compró. Por eso, Viggo Mortensen es un personaje único, y como tú dices, se hizo con el protagonismo de una película o de una historia donde él es uno más y no el protagonista. Pero date cuenta que la última película es El Retorno del Rey, y realmente está contando la historia de Aragorn, básicamente. Y si nos vamos a la versión extendida, nos damos cuenta de que hay escenas que te cuentan cosas años atrás, que aluden a su relación con la elfa, con Arwen. Es impresionante, ¿no? Es impresionante. No todo fue un camino de rosas, porque también se lesionaron. Viggo Mortensen se rompió el pie cuando van buscando a los hobbits. Hicieron varias tomas para ver cuál quedaba mejor, y una de ellas le da una patada a uno de los cascos orcos que hay en el suelo y se rompe los dedos de los pies. O sea, los dedos del pie con el que patea el casco. Pero es que Orlando Bloom también iba con las costillas rotas, porque se había caído de una escena con el caballo, se había caído al suelo y llevaba las costillas rotas. Y el doble de Jon, del personaje, o sea, del actor que encarnaba a Gimli, al enano, también llevaba una rodilla maltrecha. Es decir, hubo un montón de curiosidades o de anécdotas que podríamos estar hablando aquí durante horas sobre ello. Raúl, como experto en cine, estábamos hablando de actores. Creo que es una gran cantidad de actores que ha volcado a este mercado del cine, ¿no? Podríamos también mencionar a Sam Sagaz, que luego hizo aquella película en el barco y tal, no recuerdo ahora el título, pero creo que es un personaje. Creo que El Señor de los Anillos tiene como 10 o 12 o 13 o más
actores que se convierten en principales cada vez que salen en acción o hablando. Tú te centras en ellos porque te llaman la atención. No sé si piensas igual. ¿Crees que ha volcado al cine una gran cantidad de actores de calidad? Sí, y no nos olvidemos de los clásicos. Porque ese Christopher Lee ese es maravilloso. Creo, no sé si es su última, debe ser de sus últimas películas. Los personajes mayores también son maravillosos, están muy bien escogidos. A mí me parece una serie de películas muy redondas. Yo hubiese preferido que El Hobbit lo hubiesen hecho una sola película, una precuela. Creo que hubiese sido bastante mejor. Pero es lo que decimos, hay que hacer caja y entonces hacemos 3 películas. Pero a mí me parece bastante redonda. Lo que pasa que no soy tan absoluto fans como vosotros. Pero bueno, yo las tengo entre las que me gusta ver de vez en cuando. Todas las he visto 3-4 veces y me parece una saga maravillosa. Es que yo creo que han sentado cátedra. Yo, hablando de todo esto del Señor de los Anillos, ¿en qué creéis que el pelotazo mundial en series, que es Juego de Tronos, tiene algo que ver, es tributaria del Señor de los Anillos? Creo que sí, ¿no? Pero de hecho un personaje, ese Boromir, lo tenemos también en Juego de Tronos. Creo que es un personaje que da juego a toda esa serie, aunque es una temporada, pero creo que es vital. Creo que el norte es ese personaje, ¿no? No sé qué opinas tú, Manuel, para terminar. Bueno, Juego de Tronos es otro mundo aparte y creo que es tributario y claro que le debe cosas a Tolkien, al mundo de Tolkien. Sin ir más lejos, tenemos el reflejo en los dragones. Los dragones, aparecen 3 dragones. Espero no hacer mucho spoiler a los nuevos adeptos que puedan venir. Y uno de ellos pues es rojo o de color rojizo y es muy parecido al Smaug que nos dibujaban en el Hobbit. Y no solo eso, sino que aparecen pues una serie de razas, una serie de personajes que claro, tienen que diferenciarse de Tolkien. No van a aparecer también medianos o Hobbit, pero sí que yo creo que le debe mucho en cuanto a posicionar un mundo en guerra donde hay una serie de tiras y aflojas, como por ejemplo podía haber entre los enanos y los elfos en el mundo de Tolkien. Lo hay también en los diferentes reinos, pero están todos están, digamos, de alguna manera ligados o obligados a ligarse contra un mal mayor, que es el que viene del otro lado del muro. Entonces, de esa misma manera, nos encontramos en el Señor de los Anillos, encontramos que las diferentes razas pues, pueden tener sus tiras flojas o razas que están un poco más ajenas al resto del mundo, como por ejemplo los hobbits viven tranquilos en sus agujeros, como decía Tolkien, como puso Tolkien ese examen en blanco, pero hay un momento en que todos y cada uno de ellos, y además lo hacen muy bien en la Comunidad del Anillo, un representante o varios representantes de cada una de las razas que conviven allí, tienen que luchar contra ese mal común que es Sauron, pues en este caso los caminantes blancos, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver esa lucha entre bien y el mal, entre el mal a gran escala, ¿no? Que hace que los demás olviden sus diferencias y traten de unirse o al menos luchar contra ese mal común que tienen todos cada uno de ellos. Claro que debe mucho. En el Juego de Tronos también habría para debatir mucho rato. Yo soy más de Jaime Lannister. A mí me gusta mucho Matarreyes. Me parece que es el mejor personaje que hay de la saga con diferencia. Aunque mucha gente dice que no hace nada, que no es el personaje que más evoluciona a lo largo de toda la historia. Y para mí, bueno, es de los más importantes y mi favorito. Mirad, me habéis dado una idea y aprovecho y la voy a lanzar aquí. Porque voy a aprovechar a recomendar. Rafa Fernández hizo un En Busca de la Verdad. Una disertación muy interesante porque el tema de esta serie está basado en un montón de batallas históricas y hechos históricos que la serie ha ido cuadrando muy bien, ¿no? Pues esto Rafa Fernández lo explica detalle a detalle. Así que si os parece, ya para septiembre-octubre hacemos una sesión, un especial de Juego de Tronos y lo hacemos junto a Rafa Fernández, que como historiador, como entendido en historia, él nos va a poder acompañar en cuanto a esos hechos reales de los que yo os mencionaba. Daros las gracias. Y después de tanto trabajo, yo voy a tomarme un burro.
Saca mi crédito, no dejo mierdas.